Bien, muy buenas tardes o buenas noches en algunas otras latitudes. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Es un honor ver a tantos amigos conectados, nombres conocidos, peritos amigos, todos a esta invitación a esta iniciativa que, que va a marcar pues una nueva forma de encontrarnos, de reencontrarnos y de compartir gran cantidad de conocimientos. Lo hemos denominado la prueba pericial documental en Iberoamérica. Van a ser una serie de charlas que vamos a estar haciendo todos los viernes. Ya tenemos planificadas varios invitados. La idea de estas charlas es el compartir desde el punto de vista personal, profesional, las diferentes maneras de ejercer nuestra profesión en Iberoamérica. Como bien todos saben, hace muchos años, gracias a la tecnología y a Internet, fundamos SIPDO, la sociedad, en aquel entonces Sociedad Iberoamericana de Peritos en Documentoscopia, actualmente con su nueva denominación, Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, actualmente presidida por el superperito y también abogado Luis Gonzalo Velázquez Posada, pero estamos hablando del año 1999 y el Internet no era lo que es ahorita, gracias a este confinamiento, o llamémoslo así, oportunidades de replanteamiento de la vida. Estamos aprovechando estas nuevas tecnologías que, aunque ya las veníamos manejando hace algún tiempo, ahora son mucho más fáciles y son mucho más versátiles para compartir. En aquella época, en el año 99, todo comenzó, CIPDO comenzó con lo que se llamaban las listas de correo, siendo las listas de correo una especie de servidor donde uno mandaba un correo y le llegaba a todos los participantes, y la famosa lista CIPDO, que en aquella época nos la facilitaba, nos las donaba una empresa ciberlatina, fue el repositorio de cientos de miles de correos de intercambio. Pero en aquella época teníamos que sentarnos, redactar correos electrónicos, teníamos que dedicar muchísimo tiempo. Y claro, también eso tenía sus ventajas, podíamos compartir archivos, pero era otro Internet, era otra velocidad de conexión, y de todas maneras eso hizo posible la formación de CIPDO. Les comento que creo que fue la primera asociación de habla hispana que permitía las votaciones, no solamente por la lista de correos, sino que en aquel momento que funcionaba el, el Messenger, que era aquel chat, aquella aplicación que funcionaba a través de las PC, también permitía hacer votaciones, como tal vez ahorita será válido votar por WhatsApp en los estatutos que así lo permitan. Pero el día de hoy hemos elegido a un amigo, a una persona conocidísima en Latinoamérica para compartir. Yo, como se los he dicho, como si se tratara de una charla, como si nos estuviéramos tomando un café, y evidentemente interactivo con todos los que participen con nosotros. Hemos querido invitar, o nuestro primer invitado es Winston, aquí de Saavedra. Winston, ya son muchos años los que tenemos conociéndolo, y mi elección o esta primera invitación se debe a varias razones. Lo primero es por su capacidad académica, por su nivel académico, pero sobre todo por su don de gente, y algo que ha marcado la diferencia con muchos otros
miembros de CIBDO, o que al igual que él ha sido una de las personas que más ha tenido presencia en nuestros congresos bianuales y que ha sido tanto profesor como alumno de los talleres y siempre ha sido una persona que ha estado altamente participativa y colaborativa con los temas gremiales. Debo decir, o es importante señalar, que Winston, aparte de ser perito, es doctor en ciencias de la educación, tiene máster en investigación y pedagogía, es licenciado en administración, bachiller en administración y en ciencias policiales, maestrando en ciencias criminalísticas, retirado de la Guardia Civil del Perú, tiene un posgrado en grafotécnica, en grafotecnia en el año 85 y un posgrado en lofoscopia. Es decir, que compartimos esas disciplinas ambos, somos doble colegas. Pero adicionalmente ha sido docente en criminalística, en grafotécnica, documentoscopia y lofoscopia, balística forense, proceso investigatorio criminal, y se ha desempeñado como perito de la Guardia Civil del Perú, siendo fundación de la Dirección contra Robos de Vehículos, siendo su primer jefe de laboratorio, integrando la primera lista oficial de peritos de la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 93, participando en la creación del Registro de Peritos Judiciales en 1999, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Peritos en Documentoscopia, ahora internacional CIBDO, desde su fundación, desempeñándose en el cargo de presidente del capítulo CIBDO Perú. Winston, te damos la más cordial bienvenida y queremos, pues, después de esta presentación, que hagamos este conversatorio como si nos encontráramos al salir de uno de los eventos de CIBDO, en uno de los descansos, porque lo que queremos aquí es compartir de peritos entre peritos o entre personas que quieran ser peritos, cómo son las disciplinas en nuestros distintos países y sobre todo aprovechar ese bagaje de conocimiento que tú tienes, por lo que te damos la más cordial bienvenida y luego vamos a ir organizando algunas preguntas para que podamos compartir. Están abiertos, por supuesto, el chat para todos los que quieran ir haciendo preguntas adicionales sobre lo que los puntos que vamos a ir desarrollando. Te damos la bienvenida, Winston. Si nos estás oyendo, no te estamos oyendo, Winston. Activa el micrófono. Estas cosas suelen pasar en vivo. Vamos a ver. Todavía parece que no está activado tu micrófono. Hola, hola. Ahora sí te estamos oyendo, Winston. Bienvenido. Listo. ¿Cómo estás, Raymond? Estimados compañeros, colegas, buenas noches. Muy agradecido con la presentación. En algunas oportunidades con Raymond conversábamos que lo más sabroso de los congresos, precisamente donde más aprende uno, era en esas reuniones de café, ¿no? Uno se sentaba a tomar un café, se encontraba con los profesionales y les hacía probablemente las preguntas que no les podía hacer en el mismo congreso, ¿no? Y esa tenía un sabor muy íntimo, ¿no? Nos permitía obtener, o sea, se pagaba el congreso con el café. Sí, mucho recuerdo eso. Desde los inicios, la primera generación de CIBDO, el congreso en Caracas del año 2000, que dicho sea de paso, Raymond, hay que recordar que muchos de ellos ya no están, ¿no? Por decir de Perú, te podría decir que de aquellos visitantes, participantes, don Víctor Ubarnes Villasante ya no nos acompaña. Qué lamentable. Don Julio Quintanilla Loaiza también. No puede ser, don Julio ya no está con nosotros. No, ya igual, para mí fue sorpresa, me enteré mucho tiempo después de su fallecimiento, pero así como lo de Vicente, ¿no? Fue algo, uno no lo podía creer. Bueno, como comentabas en alguna oportunidad, el nene de CIBDO
que nació y se presentó a la sociedad en el año 2000, ¿no? Ya es un hombre maduro, ¿no? Bueno, hombre, mujer, o sea, ya es una persona madura, ¿no? Hemos avanzado y podríamos decir que nos hemos posicionado dentro del esquema internacional. Sus miembros son reconocidos y pertenecer a CIBDO es un orgullo real. Gracias a ti, que tú eres el padre de la criatura. Bueno, y los que históricamente están siguiendo tu herencia como presidente de CIBDO, ¿no? Oh, muy importante, Bueno, y lo comentaba con Gabriela Hernández, que yo en realidad el tema de fundador para mí no es, le damos la bienvenida a todos los que se han estado integrando, vemos muchos amigos y veo, creo que incluso está Hugo Damián González por allí, que teníamos tiempo que no lo veíamos. Bienvenido, bienvenidos todos ustedes. don Hugo González. Es correcto. Ah, es Hugo González. Ah, Sí. perfecto. Yo lo estaba confundiendo con otro colega homónimo. Bien, Winston, evidentemente ha sido un crecimiento importante, pero todos hemos sido copartícipes o hemos sido padres de esta criatura. Ya nombraba en aquella época el primer congreso de CIBDO, y recuerdo, y lo he estado recordando mucho en estos días con lo de la firma biométrica, Vicente Macías Túnez con su Calligraph. Estamos hablando ya de hace más de 20 años, o se van a cumplir 20 años de aquel congreso en el año 2000. Y es sumamente importante la participación de todos, porque así como sabemos que tenemos tiempo que no sabemos de la denominada madre de CIBDO, que es Magdalena Escurra, que tenemos tiempo que no podemos contactarla y rogamos por su salud y que porque se encuentre de lo mejor. Pues esto ha sido, CIBDO ha sido un ágora de los que quieren estudiar, de los que quieren relacionarse y de los que quieren hacer una fuerza gremial con una preponderancia ética y sobre todo con compartir los conocimientos científicos que todos sabemos que desde hace muchos años esto es una disciplina que no es una disciplina en muchos países muy común, pero en otras es sumamente conocida y donde hay muchas carreras y muchas universidades donde se estudia. Pero fíjate, Winston, una de nuestros objetivos es compartir las diferentes formas de ejercer la profesión. Y a mí me gustaría preguntarte el inicio. Ustedes denominan a la disciplina grafotecnia. Nosotros en Venezuela, grafotécnica, pero Perú es uno de los países que tiene el nombre más parecido al nuestro. Y me gustaría que me hablaras un poquito de la fundación de esas primeras. Yo sé que trabajaste en vehículos, pero que nos puedes hablar un poquito de la historia de la disciplina, bien sea a nivel policial o a nivel universitario en Perú. Básicamente en el Perú tuvimos dos líneas criminalísticas principales. En el año 1922 llegó a Perú una misión española que reformó las policías existentes, creó cuerpos de policía, pero trajo la criminalística europea, ¿no? Nos dejó la herencia de la criminalística especializada española, pero también las corrientes europeas de aquella época, ¿no? Entonces, para nosotros la grafotecnia partió con un origen como grafística, no por España. Pero recordarás pues que a inicios de siglo manejaban mucho diferentes tipos de metodologías o inclusive nombres, ¿no? Se hablaba de la grafometría, que nunca dio resultados, ¿no? Pasamos un tiempo donde la criminalística estuvo relegada hasta que nuevamente se redescubre, ¿no? Ya se crean gabinetes de criminalística, se crean secciones de criminalística y se empieza a aplicar inicialmente bajo ese linaje español lo que era la grafística.
En el año 62, en lo que era la Policía de Investigaciones del Perú, un perito famoso, que en paz descanse, don Guillermo Neira, él participó de un curso en Brasil y trajo al Perú el primer ejemplar del Tratado de Celso del Piquia, hijo. Wow. Claro, obviamente en portugués, ¿no? Él hizo la traducción y de pronto ya teníamos dos líneas, digamos, grafotécnicas, ¿no? La línea brasileña y la línea española, europea, ¿no? El tema en general es que siempre la policía un poco que marcó el paso en la especialidad, ¿no? Pero en la parte civil, a través del tiempo, por decir, retrocedemos 50 años, ¿no? El perito grafotécnico para los procesos civiles era el primo, el cuñado, el hermano, la querida, la conocida, ¿no? O sea, el juez tenía la capacidad de designar a cualquier persona como perito. Un poco retrocediendo, ¿no? Como cuando llegan los españoles, ¿no? Queremos justamente compartir esa evolución que han sufrido esta prueba sobre documentos y eso tiene que ver mucho con los códigos de procedimiento civil, evidentemente. Y la posibilidad de que sean los jueces los que designen los peritos, y evidentemente lo que tú dices es algo muy cierto. Pero no te interrumpo, sigue por favor desarrollando. No, quería comentarte a colación de lo que tú mencionas. En la parte civil, por lo menos yo lo conocí, teníamos el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Donde el perito era designado, el perito juramentaba y recogía el expediente. Y te llevabas el expediente a tu casa. Completo. Completo. Y el expediente podía dormir en tu casa un par de años. O sea, si no iban a tocarte la puerta para ver el tema de los honorarios, el expediente no regresaba. Entonces, una vez que tú elaborabas la pericia, esta pericia se presentaba al juzgado y ahí se acababa la participación del perito, ¿no? Pero luego tenemos que pasamos en el año 93, si no me equivoco, al Código Procesal Civil, ¿no? Que cambió el esquema. Ya teníamos una figura de audiencia de pruebas, ¿no? Donde todos los medios probatorios eran sustentados, ¿no? Entonces, si una de las partes había ofrecido una pericia grafotécnica, el juez nombraba a los peritos, ¿no? Estos juramentaban, pero ya no podían recoger el expediente, tenían que acercarse al juzgado, a una sala de lectura, tomar las fotos. Y bueno, el detalle importante es que acá el perito no terminaba su participación con la presentación de la pericia, sino tenías que sustentarla en una audiencia de pruebas, ¿no? En la audiencia de pruebas podían observar tu pericia, podían haber presentado una pericia de parte, o sea, hablando en la figura de que tú eras el perito oficial, ¿no? Podían haber presentado una pericia de parte y había una suerte de debate pericial, ¿no? O el magistrado, en caso de duda, podía hacer una dirimencia, ¿no? Podría nombrar a un tercer perito. Explícanos ese término que... Claro, la dirimencia es cuando el magistrado no siente convicción por ninguna de las pericias o de motu propio, ¿no? No siente convicción por la pericia oficial y designa un tercer perito, ¿no? Un perito dirimente, hablamos, ¿no? Entonces el perito dirimente recoge y hace la pericia de nuevo, ¿no? Y luego en una audiencia especial se sustenta. O sea, eso es lo que incorporó el nuevo Código Procesal Civil. Ahora, pero, una pregunta, ¿cuántos peritos eran designados en una primera oportunidad? Mira, normalmente 2, pero el juez podía nombrar un solo perito. O sea, el Código Procesal Civil no
no indica una cantidad mínima de peritos. O sea, el juez puede nombrar uno o dos, según lo que le forme convicción. Pero cuando se inició este nuevo Código Procesal Civil, todavía no existía la figura del perito, lo que después se formó el REPEJ, ¿no? El Registro de Peritos Judiciales, donde uno postula para ser admitido y cada 2 años tiene que sustentar y, digamos, revalidar su inscripción. Ahora, siguen siendo en la actualidad, háblanos un poco de cuántos peritos en un caso civil en la actualidad, ¿la designación sigue siendo de esa manera o hay alguna forma nueva con este registro de peritos? Claro, lo que varió es que el registro de peritos judiciales se constituyó en una base de datos de peritos aptos para ser nombrados. Entonces, se supone de que es un sistema aleatorio donde el juez hace un requerimiento en línea de peritos de una determinada especialidad. Él determina la especialidad y la cantidad, puede ser 1 o 2, y el sistema en forma aleatoria escoge un perito. Entonces, ese perito es designado, es nombrado, tiene que aceptar el cargo y a partir de ahí realizar la labor hasta entregar el informe pericial y luego sustentar. ¿Y cuáles son, y me parece algo que cabe en este momento, o sea, se parte de una designación que como ya no tienen que ver con las partes, se presume objetiva? Te hago una pregunta que tiene que ver sobre todo en los casos, por lo menos en naturaleza civil, y en el caso de Venezuela es así, el que solicita la prueba pericial es el que cancela los honorarios del perito. ¿Cómo funciona eso en Perú? Ok. Cuando se presenta la demanda civil, ¿no? La parte ofrece sus medios probatorios, ¿no? La parte demandada contesta, ¿no? Y también ofrece sus medios probatorios. Si alguno de esos medios probatorios, o sea, el ofrecimiento de alguno de esos medios probatorios es de una parte u otra, es la que sufraga el íntegro de los honorarios periciales, ¿no? Pero puede ocurrir que el juez de motu propio, de oficio, nombre peritos. En ese caso, las partes están obligadas a compartir o partir esos honorarios, ¿no? Ellos lo sufragan 50% cada parte, o dependiendo la cantidad de partes. Es lo que se denomina la pericia solicitada de oficio. Aunque las partes no lo hayan hecho, lo solicita el juez y ahí se comparte. En eso tenemos un poco, y déjame hacer una comparación con el sistema venezolano, ya que nos has adelantado un poquito cómo funciona el sistema en Perú. Te quiero comentar, o les quiero comentar a todos los presentes, que en el caso de Venezuela, en los casos de materia civil, se designan 3 peritos, uno cada parte, y uno lo designa el juez, y todos están a cargo los honorarios están a cargo de la parte solicitante. Pero en este caso, el juez designa uno, y aquí hemos de reconocer que, como tú estabas hablando hace mucho tiempo del sistema en Perú, aunque aquí existe el registro de peritos y expertos, o lo que se denomina la lista del Tribunal Supremo de Justicia, sigue siendo potestad del juez designar a la persona que él crea que puede o tiene la calificación para el cargo. Y eso tiene un gran defecto frente al registro de peritos peruanos, porque sobre todo sucede mucho en provincia, no tanto en la capital o en las ciudades más importantes, sino que en ciudades donde no hay tanta disponibilidad de peritos en Venezuela, o en ciudades bastante lejanas, te puedo hablar en el caso hasta del estado Amazonas, pueden haber designaciones de personas que incluso no tengan la cualidad necesaria, sino que son personas allegadas al tribunal y que de una u otra forma han hecho peritaje y que se considera que tienen la experiencia. También quería comentar un poquito contigo, Winston, y coméntanos cómo es el tema de la pericia documental en materia criminal. Háblanos un poco de
de la intervención del perito en casos penales, cómo es esa designación, cómo se conforman y tal vez hagamos una comparación luego con el caso de Venezuela. Ok, bueno, mira, al igual como ocurrió con en la parte civil, pasamos a un sistema acusatorio de acuerdo a un nuevo Código Procesal Penal, ¿no? El proceso pasó a tener tres partes, ¿no? Tres etapas, ¿no? Una primera etapa, que es la investigación preparatoria, que la dirige el fiscal, ¿no?, del Ministerio Público, teniendo a su disposición los peritos oficiales de instituciones, sea la Policía Nacional del Perú, su laboratorio de criminalística o sus laboratorios de criminalística, sea también peritos de la gerencia de peritajes, que es parte del Ministerio Público, ¿no?, que tiene su propio staff de peritos, y eventualmente cuando no tiene la capacidad de nombrar a ninguno de ellos, puede designar también a peritos del registro de peritos judiciales, civiles, pero también de un registro que se conoce como registro de peritos fiscales, ¿no? Hay una calificación de registro de peritos fiscales. Se supone que la justicia penal es gratuita. O sea, si por casualidad eres designado como perito en un tema penal, ya sabes que no tienes honorarios. Pero el sistema del registro de peritos judiciales te descuenta de tus honorarios 8%, de todos los casos en que haya sido nombrado. Se supone que ese 8% es destinado a sufragar cuando eres nombrado en un tema penal, ¿no? Entonces, en este tema, o sea, en la investigación preparatoria se realizan todos los medios probatorios, ¿no? Las pericias, diligencias, etcétera. Entonces, en una segunda parte, tenemos la fase intermedia donde el fiscal tiene que decidir si acusa o no acusa, ¿no? Claro. Si hay elementos que le forman convicción, él procede a elaborar la acusación, ¿no? Y la tercera parte ya es en sí la etapa del enjuiciamiento, o como se conoce, el juicio oral, ¿no? Donde el fiscal defiende su acusación, ¿no? Donde se actúan los diferentes medios probatorios ofrecidos en su oportunidad. Ahora, el perito en el tema penal, sí tiene que ceñirse estrictamente a lo que establece el Código Procesal Penal. Por decir, son dos peritos los que elaboran la pericia y tiene que tener un compartimentaje de acuerdo a lo establecido. Es decir, tú no puedes utilizar tu formato propio para peritajes penales. Tienes que utilizar un formato que está establecido por el Código Procesal Penal. Defíneme o explícame lo del compartimentaje. Es decir, el orden, ¿no? El orden de la pericia, sí. Ok, o sea, bueno, vamos a aprovechar ese punto, porque sí, creo que, si no me equivoco, hubo un código que se repartió o que sirvió de base para los sistemas acusatorios en toda Iberoamérica. Era un código modelo iberoamericano y que luego fue adaptado a cada uno de los países, y cosa que descubrí hace poco leyendo un libro del penalista José Luis Tamayo, donde los temas de terminología, no obstante que había un código modelo para Iberoamérica del sistema acusatorio, todos los países utilizamos terminologías distintas, sobre todo en materia probatoria. Pero quiero preguntarte, Winston, para entrar, y como estamos aquí la mayoría somos peritos, aunque hay abogados también, háblanos de el formato o cuáles son los requisitos de la prueba pericial o el dictamen pericial, específicamente en materia penal y con connotación especial, si puedes, pues al tema de la pericia caligráfica, si tiene algún tipo de mención en ese sentido. Ok, bueno,
más o menos definir lo que es el sistema acusatorio en el Perú, es como un partido de fútbol, ¿no? Donde hay dos roles principales. El rol del fiscal, que investiga, desarrolla los diferentes medios probatorios, y el abogado defensor, que sustenta, no sé, la inocencia de del acusado, o en todo caso, en función de los medios probatorios, trata de minimizar su condena, ¿no? El juez participa simplemente como un árbitro, ¿no? Hasta que llega la parte de que él tiene que decidir si se condena, no se condena, cómo se condena. Entonces, la importancia de los medios probatorios está también en función del sustento que le da el perito, ¿no? Como te expliqué, existe un formato que el perito tiene que respetar de acuerdo a un orden, ¿no? Me estoy refiriendo a la forma del peritaje, no al fondo, a la forma, ¿no? Cómo empieza la distribución del informe hasta llegar a la parte de las conclusiones. Háblanos un poquito de eso. No tengo a mano el código, si no te lo... Bien, vamos a hacer algo. Yo voy a comentar un poco sobre el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, y tú me vas diciendo si hay similitudes respecto a lo que son los requisitos de los peritajes en materia penal con el caso Perú. Evidentemente no quería entrar en detalles, pero lo que sí podemos recordar en este momento es que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano y la mayoría de los códigos iberoamericanos exigen una descripción detallada de lo que es objeto de experticia, su estado, que es algo sumamente importante que tiene que ver con la criminalística. Otro de los temas fundamentales del dictamen pericial es que el perito debe dar los resultados particulares, es decir, uno a uno los hallazgos que tengan que ver con el objeto de su experticia. Si estamos hablando de firmas, estamos hablando de determinar, por ejemplo, en el material o de las muestras indubitadas, lo que son las características individualizantes que se encontraron en todas las muestras de escrituras o firmas, por ejemplo. Y el perito debe decir, bueno, mira, yo tuve tantas firmas, se tomaron muestras de escrituras, se tomaron muestras de firmas y encontré X cantidad de características individualizantes. Y el Código Orgánico Procesal Penal también obliga a establecer una relación entre esos hallazgos detallados de cada pericia. Esto lo estoy hablando que no es para la pericia caligráfica o grafotécnica, sino para todas las pericias. Entonces tiene que haber una relación entre esos hallazgos y las conclusiones a las que el perito ha llegado. Entonces son unos requisitos de los que se denominan requisitos formales. O sea, no es válido que el perito haga una descripción del documento y luego diga, realicé todas las operaciones técnicas comparativas y llegué a la conclusión de que las firmas fueron realizadas por una misma persona o uniprocedencia, como se dice en algunos sitios. Entonces te pregunto, en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos en materia penal allá o qué recuerdas o qué nos puede decir en ese sentido? Ok, ya encontré el articulado. Mira, el informe pericial, de acuerdo al artículo 178 de la Ley Procesal Penal, indica que la pericia penal debe contener el nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. Sí. En la nacionalidad del perito, porque en el caso de México, si tú no eres mexicano, no puedes ser perito. Te pregunto, un perito argentino, uruguayo, colombiano, venezolano, pudiera, claro, tienes el problema o tienes la situación de que tienes que estar en el registro, el REPEC, pero incidentalmente pudiera participar. ¿Existe alguna prohibición de ejercicio por nacionalidad? No, ninguna. Ya hubo un caso bien sonado de un desaparecido en el Colca, en el Valle del Colca, que lo encontraron muerto después de mucho tiempo,
y se le acusaba a su enamorada de haberlo empujado, etcétera, ¿no? Entonces se presentaron una serie de pericias, tanto oficiales, y se trajeron profesionales de diferentes partes del mundo. Participaron peritos argentinos, chilenos, norteamericanos, ¿no? Sin ninguna restricción. Por eso te explicaba, ¿no? Al no mencionar peruano de nacimiento o por naturalización, lo que indica como requisito para la pericia es nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. La descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el peritaje. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. La motivación o fundamentación del examen técnico, que acá es donde falla la mayoría, bueno, muchos peritos, no digo la mayoría, pero muchos no motivan o fundamentan adecuadamente el examen técnico, y luego la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. Las conclusiones, la fecha, sello y firma, ¿no? Todavía no estamos en el nivel como para hablar de los filtros Dover, ¿no? Pero en el tiempo cada vez hay más exigencia con los peritos en cuanto a capacitación, experticia, inclusive el uso de bibliografía, entre otras cosas, ¿no? Explícanos ese concepto del filtro Dover. Ok. Bueno, es una terminología muy norteamericana. Se empleó dentro de diferentes procesos en donde se requería de un resultado muy técnico, muy científico. Entonces el perito es interrogado sobre su capacitación, sobre la metodología, si esta metodología es aceptada, si existen artículos publicados, artículos científicos publicados, y en general van cumpliendo diferentes pasos para poder certificar que realmente es el experto que dice y poder tomar las conclusiones y poderlas meditar adecuadamente, ¿no? Okay. Es un poco más extenso, pero te lo resumo más o menos. Te comento que por un tema de pronunciación, que yo siempre le hago más al inglés, ya estás hablando de lo que yo digo que es la sentencia Daubert. Que yo ya okay, enseguida entendí que estábamos hablando de lo mismo. Mira, Winston, voy a hacer algo mientras, como acabamos de hablar y quiero que participemos todos los presentes, voy a como tocamos el tema de la pericia del experto extranjero, voy a lanzar una pregunta para que los participantes contesten si en su país puede peritar un extranjero, y voy a lanzar la votación y vamos a ver cuáles son los resultados. Y Winston, en la práctica, coméntame cómo, qué sucede si en materia criminal o en materia penal existe una impugnación, como lo decía Enrico Vescovi en su libro Teoría de la impugnación o de los recursos, de cualquier acto judicial es impugnable. ¿Qué sucede en la práctica cuando existe una disconformidad con los resultados en materia penal con un peritaje? Antes de que me contestes, voy a dar los resultados. Por ahora han participado 13 todavía, vamos a esperar un poco más. Las encuestas son anónimas, no tienen ninguna preocupación, pero hasta ahora la encuesta da que el 50% de los países puede peritar, de los presentes, puede peritar un extranjero y 50% no puede peritar. Entonces, Winston, lo que te decía, háblanos un poquito de cuando se pone en la situación complicada, cuando hay una disconformidad. Ojo, la disconformidad pericial puede venir de dos razones. Primero, por la falta de cumplimiento de requisitos de fondo o los de forma, y que la parte simple y llanamente no se sigue sosteniendo que el resultado es equivocado. ¿Cómo se maneja ese tipo de situación
procesal en Perú? Primero en materia penal y si tienes conocimiento en materia, bueno, ya nos dijiste en materia civil que se podía designar otro experto, pero ¿qué sucede con la situación delicada que en materia penal o criminal haya una disconformidad con un resultado de una pericia grafotécnica? Ok. Bueno, tanto en lo civil como en lo penal también se distingue fondo y forma, ¿no? Hay una figura, tú puedes tachar por la forma un peritaje, ¿no? O sea, el peritaje puede estar muy bien hecho, pero si no cumplió con la formalidad, ¿no? El peritaje se tiene por no presentado. O en algunos casos eso se puede subsanar, ¿no? Pero en cuanto al fondo, a veces la pericia está mal elaborada, no está debidamente motivada. Encuentras mucho a veces pericias que tienen 30 hojas, de las cuales 28 se refieren a bibliografía, algunas citas, etcétera, y el análisis es muy pobre, ¿no? Y de pronto te encuentras con las conclusiones. Entonces, esa pericia es observada, en el tema civil es observada y estas observaciones son levantadas con ocasión de la audiencia de pruebas, pudiendo las partes, o sea, las partes observantes, dentro de tercer día, ampliar y fundamentar, es lo que dice la norma, ¿no? Y eso, tú sabes, existen instancias, ¿no? Sale la sentencia, no están de acuerdo, apelan y sube todo ese expediente para que la siguiente instancia lo resuelva. En el caso penal, las partes pueden presentar, dice la norma, en el mismo plazo que los peritos oficiales, o sea, se puede presentar y elaborar, ¿no? Una pericia de parte. Inclusive hay la posibilidad de que tu perito de parte participe en las diligencias con los peritos oficiales. Por decir, tienen que hacer una diligencia en un registro de identidad o tienen que hacer una diligencia en un registro de propiedad, ¿no? Acuden los peritos oficiales y es notificada la parte para que asista también su perito de parte, ¿no? Entonces, en el momento que se presentan las pericias, puede haber contradicción, ¿no? Cuando hay contradicción, el juez puede disponer la práctica de un debate pericial, ¿no? Donde se escuchan los sustentos de ambos peritos y el juez debe meditar cuál de estos de forma más convicción, ¿no? Pero ahí hay una grave desventaja en nuestro Código Procesal Penal. Coméntanos, eso es importante porque también este foro sirve para aportes en que se puede mejorar en el futuro los sistemas procesales. Claro, lo que ocurre es que el juez, de acuerdo a la norma, puede coger el resultado de la pericia oficial y basarse en ella para sentenciar, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, el juez no debe explicar por qué, simplemente narra las conclusiones del peritaje sin sustentarlo, ¿no? O sea, lo toma el peritaje oficial y en base a eso concluye y llega a la sentencia, ¿no? Pero si decide que la pericia de parte le forma más convicción que la pericia oficial, ¿no? Lo que va a pasar es que el juez va a tener que explicarlo en su dictamen, ¿no? Es decir, va a tener que decir por qué toma la pericia de parte y no la pericia oficial, desarrollarlo, hacer la comparación y para poder fundamentarlo en su sentencia. Entonces, por un principio de facilismo, tenemos pues que en general a la gente no le gusta trabajar mucho, ¿no? Es más fácil coger la pericia oficial en que sabes que no vas a tener que realizar ningún sustento, ¿no? Solamente tomarla porque es la pericia oficial, coger sus conclusiones de esa pericia oficial y en base a eso sentenciar, ¿no? Esa es la desventaja que existe en Perú en la parte penal con relación a las pericias de parte. Si me permite, voy a hacer una observación de carácter procesal. A mí me parece que eso viola el principio de igualdad en todo caso, porque De armas.
es decir, si todas las partes tienen los mismos derechos en un proceso y una es adversa o sale adverso un peritaje, ojo, es bastante atípico que se exija lo que se llama el motivar, el por qué una persona o un juez se acoge a uno, o sea, debería hacer lo mismo, si se va a acoger a la pericia oficial, motivar el por qué. Aquí en Venezuela pasa algo curioso en materia civil, que es que el artículo relativo a la valoración de la prueba que está en el Código Civil dice que el juez se podrá apartar del dictamen pericial si su convicción se opone a ello. Parece si su posición se opone a ello, requiere una motivación. Es decir, en Venezuela, por lo menos en nuestro sistema, la motivación es la columna vertebral de la sentencia, pero evidentemente en la redacción del procedimiento acusatorio de ustedes se le dio preponderancia a la pericia oficial y se colocó la motivación de valoración solo para el peritaje privado y no para el oficial, lo cual es totalmente absurdo, y sin yo ser especialista en derecho procesal y constitucional, yo creo que ahí cabrá en el futuro una posible revisión constitucional de ese artículo por muchos temas que no vienen al caso ahorita, pero es bastante curioso porque, claro, yo siempre comparto y lo hago sin ningún tipo de cortapisa, el respeto que se merecen los peritos privados y los aportes que pueden hacer en cualquier proceso, así sea de naturaleza criminal. Y a veces las limitaciones que tienen los peritos oficiales, y ahí paso a otro tema que me parece sumamente interesante y para compartir con todos los colegas, es qué tipo de documentos se puede utilizar en materia criminal y en materia civil como documentos indubitados o como estándar o patrones de comparación. Es una pregunta que es para este público pequeño que tenemos nosotros, pero que son de puros colegas, porque yo me he encontrado cosas en el derecho colombiano súper interesantes que no se aplicarían aquí en Venezuela. Entonces, háblanos un poquito de eso, porque hablando de esa diferencia que puede haber, yo he trabajado como perito de parte en juicios criminales donde he aportado un material que era esencial para la resolución del caso y con el cual nos contaban los peritos oficiales. Entonces, háblanos un poquito de eso. Ok, bueno, con relación a los documentos que tú puedes utilizar como indubitados, ¿no? O auténticos de comparación, como nosotros lo denominamos, en la parte civil existe también una prelación, ¿no? El código establece que se tendrá en cuenta primero los documentos de identidad, documentos públicos, luego documentos privados legalizados, y hay, como te digo, un orden, ¿no? Una prelación de documentos que tú puedes utilizar. Mucho se emplea en instituciones, en pericias oficiales, el hecho de tomar cuerpos de escritura, tomar firmas, pero como un comentario personal, ¿no? Yo no le encuentro mucho sentido a la utilización de esas tomas de cuerpos de escrituras, salvo la justificación podría ser cuando tú sospechas de un disfrazamiento gráfico, porque, bueno, hay una lucha entre lo consciente y lo inconsciente, y eso se puede verificar cuando tú haces la toma del cuerpo de escritura. Lo que sí yo hago es, trato de reproducir el formato, el campo gráfico de los documentos, documento o documentos cuestionados, ¿no? Y en base a esa reproducción hago que la persona realice sus firmas, ¿no? En el caso específico de firmas, porque lo que yo busco es establecer el automatismo que produce los estímulos gráficos, ¿no? Los reflejos gráficos condicionados, ¿no? Que eso sí lo voy a hacer notar dentro de ese procedimiento, ¿no? De igual manera... Te tengo que atajar ahí, o tengo que hacer para hacerte una pregunta que tiene que ver con la toma de muestras de escritura. En Perú, porque en Venezuela
la toma de muestras de escritura en materia civil tiene unos requisitos muy específicos. ¿Puede el perito en un juicio civil solicitarle, digamos, o puede hacer una solicitud para la toma de muestras de escritura, o eso se da en casos particulares o específicos conforme al ordenamiento jurídico de ustedes? Ok, como te explicaba, los peritos oficiales normalmente citan a la persona que se va a evaluar su firma o escritura, ¿no? Y le hacen una serie de muestras de escritura, de firma, ¿no? Eso en materia criminal, siempre lo hacen. Claro, en lo civil no realmente, porque como te digo, o sea, en lo civil ese es el perito del registro de peritos judiciales, salvo que tú expresamente solicites al juez la práctica de una diligencia de toma de cuerpos de escritura o toma de muestras gráficas, ¿no? En general lo utilizan aduciendo de que hay pocas muestras o que no forman convicción, pero como te digo, para mí no todos los informes se deben orientar igual, ¿no? Yo lo utilizo cuando sospecho de disfrazamiento gráfico o abuso de firma en blanco, porque si una persona niega haber firmado el documento, o sea, lo ha firmado en blanco y lo llenaron posteriormente, el estímulo gráfico viene a ser la hoja en blanco, ¿no? Entonces, como el inconsciente es el que se encarga de generar la irradiación, el tamaño de la firma, la posición, etcétera, ¿no? No es igual una firma ejecutada en blanco que una firma ejecutada en un texto preconstituido, ¿no? Entonces lo que hago es, pido una diligencia y llevo documentos en blanco, hojas en blanco, y llevo formatos preconstituidos para que la persona lo firme, ¿no? De tal manera de que al momento de hacer la comparación, tú puedes verificar las características si coinciden por el lado de la firma en blanco o por el lado del texto constituido por los estímulos gráficos. Está bien. Mira, Winston, estamos ahorita llegando cerca de una hora de conexión y hemos desarrollado muchos temas. Y en principio, pues este tipo de reuniones son bastante... Ya hay estudios científicos de que pasado cierto tiempo se va perdiendo la atención. Vamos a relajarnos un poco del tema procesal y científico y vamos a hablar un poquito de la parte histórica o de comentarios de casos importantes o donde la pericia grafotécnica en Perú haya marcado la diferencia, o casos famosos. Yo por lo menos, a mí se me ocurre en estos días frente al fallecimiento de Alan García y el suicidio, se habló de una carta. Háblanos un poco de esa preponderancia o esa importancia histórica en los casos de la pericia grafotécnica en Perú. Ok, bueno, comentarte de que la carta o la supuesta carta suicida de Alan García, que fue leída cuando lo enterraron, ¿no? Es una carta impresa que uno la puede encontrar inclusive en internet. Yo lo que veo, o sea, hice una apreciación porque no han solicitado en ninguna instancia que se reconozca si es auténtica o no, ¿no? Pero de la información que yo vi contrastada con otra información que yo tenía, te diría de que más se puede opinar orientado al lado grafológico. En cuanto al texto impreso, se ve que es un texto apurado, porque este expresidente era muy cuidadoso con sus textos, ¿no? Es un texto sin justificación, parece que se hizo, como te digo, muy rápido, ¿no? La construcción inclusive tiene algunos defectos, pero cuando vamos ya a la firma en sí, la firma es como un esquema. Imagínate el niño cuando tiene miedo, ¿qué es lo que hace? Se acurruca, ¿no? O se tapa con su frazada,
o sea, se envuelve, ¿no? Tú lo que puedes ver en la firma que suscribe esa carta suicida, que los palotes que marcan los extremos de la parte inicial y la parte final de la firma confluyen en el centro. Es decir, el presente futuro se asocia con el pasado y en el margen de lo material, ¿no? En la parte elevada, la parte superior, que hacía como una especie de travesaño muy definido, esto está segmentado y anguloso, ¿no? O sea, lo que yo te puedo decir es que existe ahí un conflicto. Yo he verificado, a mí me parece de que cuando suscribió la carta estaba asustado. Estaba asustado, pero a la vez la firma presenta características ascendentes, ¿no? Y eso define un poco también la bipolaridad de la cual se habla de este expresidente, ¿no? O sea, ¿cómo puedes mantener una línea de optimismo, o sea, una línea ascendente, cuando estás declarando o planeando tu muerte, ¿no? Entonces había esa parte contradictoria, ¿no? Pero en general, de la apreciación que yo he hecho, así a priori, yo sí estoy convencido que la firma le corresponde, ¿no? Pese a que ha habido cuestionamientos que decían que la firma no era, sí era, ¿no? Bueno, sí, pues efectivamente acá en el Perú hemos tenido muchos casos emblemáticos y la mayoría de ellos relacionados con presidentes, ¿no? Cuéntanos, queremos que comparta con nosotros, porque a los peritos calígrafos, los grafotécnicos, nos gusta que nuestra profesión tenga relevancia y nos gusta hablar de casos importantes. Cuando uno habla del caso del secuestrador del hijo de Lindbergh, el caso máximo favor, con Osborne, claro. Pero entonces cuéntanos de otros casos en Perú. Y eso que yo tengo mi teoría, sobre Bruno Kaufman. Bueno, en el caso de Perú, tuvimos al presidente Alberto Fujimori, al ingeniero Fujimori, que dentro de, o sea, en su mandato tuvo problemas con su esposa y bueno, y terminaron separándose, ¿no? Esto generó una demanda de separación de bienes, ¿no? En algún momento, dentro de todo el tira-jala entre la esposa, la ingeniera Susana Higuchi, con Alberto Fujimori, acordaron reconocer una serie de aportes que él hizo a la sociedad conyugal, ¿no? Que ella hizo, y se valorizó aproximadamente en $6,5 millones, ¿no? Esto se firmó entre gallos y medianoche con la presencia, pues, del asesor del ingeniero Fujimori, don Montesinos, ¿no? Que manejaba en la inteligencia. Sí, estuvo de visita aquí en el país. Seguro. Aquí fue donde lo atraparon. Es correcto. Así es, sí, bueno. El detalle es que como ya se rompió la relación, ella, basado en esos documentos, presenta la demanda, lo demanda por el ofrecimiento de esa suma de dinero, y él públicamente niega, no dice: esos documentos yo no los he firmado, y mira, tenían firma e impresión digital, impresión dactilar, ¿no? Entonces, me piden que yo realice la pericia. Era en ese momento hacer una pericia grafotécnica y dactiloscópica contra el presidente vigente de tu país, que ya se sabía que tenía muchas acusaciones por desapariciones forzadas, ¿no? Era lo que más miedo daba. Pero ocurre que, la verdad, yo no tenía interés en participar porque era un tema de miedo, ¿no? Pero tuve una reunión con la ingeniera Susana Higuchi y la señora Susana me dijo: oiga, ¿usted puede hacer la pericia o no la puede hacer? ¿O se muere de miedo? No, señora, yo voy a hacer la pericia. Si lo que usted dice es correcto, yo hago la pericia. Menudo problema.
Efectivamente, hice la pericia sobre documentos originales que los tenían guardados en cajas fuertes, en diferentes lugares, porque ya habían amenazas de querer robar estos documentos. Presentamos la pericia, a los 2 días me entrevistan en un canal de televisión, un periodista muy inquisitivo, y al día siguiente me llaman de Palacio para preguntarme si había hecho yo la pericia sobre documentos originales, porque ellos tenían conocimiento que eran copias. Dije que no, que la pericia estaba debidamente realizada y que no había problemas, que esperaran mi sustentación de la pericia, ¿no? Eso fue un jueves. Día sábado llego a mi oficina como a las 11 de la mañana y la oficina la habían volteado. Habían roto la puerta, se habían llevado computadoras, disquetes, no habían dejado prácticamente papeles, solo respetaron el papel del baño, ¿no? Pero el resto se lo llevaron todo, ¿no? Después me enteré de que hubo una orden para que me secuestren, precisamente para que no sustente la pericia, ¿no? Pero como por ahí siempre hay angelitos, ¿no? Tuve la suerte de que el abogado de este expresidente, el ingeniero Fujimori, era amigo mío. Él me salvó. Bueno. Interesante. No, bueno, Sí. mira, qué anécdota, qué bueno que no me la habías contado en ninguno de los cafés de los congresos del CIPDO, porque ahora esto lo vamos a compartir con todos los presentes y posteriormente pues lo vamos a subir al canal de YouTube. Sí. Y eso abre los recuerdos de que todos y cada uno de nosotros en algún momento, si no nos ha tocado, nos va a tocar estar en casos emblemáticos y es bastante difícil el estar en el ojo público. Sí. Cuando nos acercamos a lo que son los poderes o lo que son la gente de poder, cuántas cosas no pueden suceder o cuántas maneras no hay de tratar de cambiar nuestra opinión o simple y llanamente de que no ratifiquemos como te pasó a ti o que cambiemos nuestra opinión. El tema que hay que hablar sin tapujos y sin cortapisas, el tema de los sobornos o el tema de las amenazas. Yo recuerdo una oportunidad que se acercó un abogado hasta ese entonces lo tenía yo en buena estima y como respetable, y me hizo una oferta y yo al negarme, lo primero que me preguntó fue, ese retrato que está ahí detrás suyo es de su hijo, y era una evidente manera de amenazar. No, es una amenaza directa. Desde ese día, pues yo perdí la costumbre de tener fotos familiares en mi lugar de trabajo y a lo mejor infundado porque yo no me lo esperaba, pero son cosas que pueden pasar así y gracias a Dios y a ese contacto, porque otra de las cosas que lo protege a uno es el portarse bien, el hacer el trabajo bien, el que te tengan en alta estima, porque el perito que una vez se presta para cambiar un resultado es como el que hace toda la vida un trabajo y esa fama y esa reputación se pierde en un solo momento. Pero me llama la atención, tú tuviste tu momento difícil donde te preguntaron, ¿y usted se va a atrever a hacer esto? O sea, ¿cuántas veces no nos va a tocar a alguno de los presentes hacer algo que tenga que ver con una personalidad? En el caso de nosotros hemos participado en pericias sumamente públicas y sumamente criticadas. Solamente el tomar el trabajo ya es un reto, es una, digamos, es una presión. Recientemente, fíjense algo que acaba de pasar ahorita aquí en Venezuela. Con toda la situación política que hay, sale un documento presuntamente firmado por un diputado presidente interino que está designado así por la Asamblea Nacional, y hubo
una publicación de firmas de ese documento. Y solamente con el hecho de que eso apareciera, empezamos nosotros a recibir solicitudes. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Evidentemente, sin tener el material original, es sumamente complicado pronunciarse. Y ahora tomo ese punto específico que te pasó a ti y que últimamente está pasando aquí, porque nadie tiene ese famoso documento aquí en el caso de Venezuela original. Y con eso hago una pregunta como para cerrar este compartir hoy contigo, Winston. El tema de las pericias sobre reproducciones o sobre fotocopias, ¿qué fue lo que pasó en ese caso o cómo se está manejando eso en la actualidad en el Perú? Porque va a ser objeto de muchas discusiones en el futuro y sobre todo ahora que a la fuerza vamos a llegar a la peritación de temas digitales o de reproducciones digitales, y en ese sentido te doy la palabra para que vayamos cerrando. Bueno, el tema de pericias sobre reproducciones electrostáticas es un tema complejo realmente. Acá en el Perú, voy a darte algunos ejemplos. Por decir, existe un tribunal de contrataciones del Estado, ¿no?, donde se exige que los documentos sustentatorios de experiencia, de profesionales, etcétera, se presenten en copia fotostática, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algún cuestionamiento de los participantes, porque tú sabes, cuando hay licitaciones, son varias partes, ¿no? Participan diferentes grupos económicos, etcétera. Entonces, uno lo acusa al otro de tener una firma falsificada, de no haber contratado al profesional, etcétera. Entonces, este tribunal, sobre la base de fotocopias, ¿no?, sentencia, ¿sí?, te puede inhabilitar para no contratar con el Estado, o sea, te inhabilita para contratar con el Estado 1 año, 2 años, te impone multas millonarias, pero sin embargo, cuando las partes, apelando a este derecho de defensa, acuden a un perito, se realiza una pericia grafotécnica sobre esas fotocopias, ¿no?, este tribunal dice no, existe una casación de la Corte del Cusco donde dice de que no tienen valor los peritajes sobre copias electrostáticas. Entonces, ¿cómo tú para sentenciar determinas la falsedad de una firma o de un documento en copia fotostática, pero luego no permites de que un perito de parte pueda realizar esa pericia sobre esas mismas copias fotostáticas, ¿no? O sea, ahí hay un sinsentido, ¿no? Pero en general, mira, yo siempre sustento, porque yo sí hago pericias sobre copias electrostáticas. La verdad que en el tiempo he estudiado mucho eso, he hecho mucho seguimiento, pero cuando me toca sustentar yo explico, miren señores, desde el año 1938 el estudiante de Derecho Chester Carlton desarrolló la primera copia electrostática, ¿no? ¿Son cuánto? Son 80 años que existen las copias electrostáticas. ¿Y usted cree que los profesionales expertos en documentos no hayan podido capacitarse en 80 años y puedan evaluar y opinar técnicamente sobre copias electrostáticas? Ok. Yo parto siempre por el tema de los anacronismos, ¿no? ¿Cuándo llega la primera fotocopiadora al Perú? Y eso lo pueden ver también ustedes en diferentes países, ¿no? Al Perú llega aproximadamente en el año 71 la primera fotocopiadora, ¿no? Utilizaban tóneres muy gruesos, ¿no? Tóner pulverizado muy grueso, ¿no? Y la copia era estrictamente analógica hasta el año 2001. A partir del año 2001 ya aparecen las copiadoras digitales, ¿no?, que trabajan con sistemas ya láser, LED, LCD, ¿no? El tamaño del tóner es mucho menor y el tóner inclusive ya no utiliza revelador, la mayoría, ¿no? Ya no utiliza revelador y ya aparecen, y te debes acordar de eso. ¿Te acuerdas en alguna charla de café que conversábamos con Vicente, que en paz descanse,
cuando hablábamos de las marcas de las impresoras, año 2000, Sí. luego en el año 2001, cuando Magdalena dictó el curso en Caracas, ¿te acuerdas? De cromatografía. Sí, claro, qué recuerdos tan buenos aquellos. Claro, entonces conversábamos y hablábamos sobre las marcas individualizantes, y claro, y determinadas características que ya se van presentando en estas copiadoras, ¿no? Pero ya el mismo hecho de individualizar el sistema de tracción, individualizar el tipo de fusor, individualizar las marcas internas, externas de las fotocopiadoras, ya nos permitían un antes y un después, ¿no? O sea, tenías una serie de información valiosa que tú podías utilizar, ¿no? Yo tengo un artículo publicado que lo hice así como conversando conmigo mismo, recordando, justo en un tribunal de contrataciones, me piden hacer una pericia y yo encuentro de que habían 4 empresas participantes de una licitación, de las cuales 3 empresas, una era de Loreto, que es la selva peruana, otra era de Piura, que es la costa peruana, pero hacia el norte, hacia la frontera con Ecuador, y otra empresa era de Lima, ¿no? Cuando hice la verificación de estas empresas, encontré de que las 3 empresas habían utilizado la misma fotocopiadora. Winston, en este momento estoy haciendo una encuesta a todos los peritos presentes. Usted ha realizado dictámenes sobre reproducciones y está en pleno desarrollo. Sí. Hay algunas observaciones acá sobre el tema de la grafología que tú tocaste, evidentemente que son disciplinas distintas y muchos peritos tienen la doble cualidad. Todos sabemos que en Argentina y en Alemania existe la carrera universitaria como tal, en Francia también. Y mientras vamos esperando las respuestas de la encuesta sobre si los presentes hemos tenido la oportunidad de hacer pericia o si nos ha tocado hacer experticia sobre fotocopia, yo recuerdo, y voy a tomar aquí un poquito la palabra, que una de los obstáculos de la peritación sobre reproducciones y particularmente sobre reproducciones serográficas o fotocopias, o pueden tener otro nombre distinto dependiendo de los países, o la excusa que yo me encontré hace muchos años cuando empezábamos a peritar, era el que cuando estábamos en presencia del sustrato original y estaba la ejecución hecha por lo general a bolígrafo, los expertos podíamos evaluar la profundidad. El tema de la profundidad, todos sabemos que con la iluminación adecuada podemos ver ciertas características. Evidentemente la presión puede ser evaluada también viendo el reverso del documento. Pero una de las primeras cosas que yo reflexioné, y de hecho fue la respuesta a un dictamen, a una solicitud de ampliación o de aclaratoria que nos tocó en una impugnación de un dictamen sobre un original al carbón, un documento hecho al carbón hace muchos años, y comentó el maestro Dimas Oliveros y Fontes, que estudió pericia caligráfica en Rosario. Yo le decía, no, esto es un documento, es una copia del carbón. Me dice, no, eso no es una copia del carbón, es un original al carbón, porque está hecho en un mismo acto escritural. Pero luego, al tener a la mano el método Shu o el método donde se desglosa lo general a lo particular y el científico, y está, ojo, siendo el método científico, pero específicamente la obra de Jean-Marie Cédin, que ya está traducida por Editorial La Roca al castellano, el tema de la presión era dividido en 3 partes. Estaba el grosor, estaba la profundidad y estaba el grado de entintamiento o el grado de color, y la presión se divide, según ese método, en 3 características a su vez distintas. Y una de las cosas que utilizamos para refutar
por lo menos la parte técnica, porque el hecho del valor legal de la fotocopia es otro tema distinto. Estamos hablando, en este caso, del tema pericial. La valoración de ese tema de presión, simple y llanamente lo contestamos diciendo, bueno, mira, en la reproducción evidentemente no podemos evaluar claramente el tema presión, pero tenemos otros dos componentes, que es el grosor y el grado de entintado o la coloración. Entonces, con eso, pues quería hacer ese pequeño aporte, que es una de las... sí, no los tenemos todos los elementos, perfecto, pero también cabe la pregunta, ¿cuántos peritos hemos medido la presión del trazo en un sustrato? ¿Y cómo y con qué elemento pudiéramos lograr medirlo cuantitativamente? Es decir, que también son temas, claro que estamos abiertos a la discusión, y aquí estoy viendo algo que es sumamente importante, que también es importante desde el punto de vista legal, que la opinión del perito, y aquí lo está diciendo nuestra participante Patricia Soto, que se dan las conclusiones con reserva. Ahora el tema es qué tipo de reserva. Nosotros tenemos la costumbre de hacerlo, esta es nuestra opinión, pero la ratificamos una vez que nos sea exhibido el original. Es decir, ese es el tipo de reserva por lo menos que hacemos nosotros. Pero quería hacer esta pequeña intervención o este pequeño aporte, Winston, a tu tema, porque nosotros, de hecho, la tesis de especialistas en ciencias policiales, nuestro trabajo fue específicamente la peritación sobre reproducciones y fotocopias. El tema, desde el punto de vista legal, el tratamiento de las fotocopias, no sé si nos puedes aportar algo en ese sentido para concluir, porque ya estamos en la hora 18 que iniciamos y pienso que debemos ir cerrando. Ok, quiero terminar eso que te estaba comentando, porque en ese caso de las 3 empresas que utilizaban la misma fotocopiadora y la cuarta empresa, una de las 3 empresas ganó la licitación, ¿no? Entonces, la que no ganó los denunció por colusión, ¿no? Sabían abiertamente que se habían coludido, pero pidieron la pericia y yo encontré la existencia de marcas sistémicas y secuenciales que identificaban a las 3 grupos de documentos como provenientes de una misma máquina fotocopiadora, ¿no? Cuando tuve que declarar ante el tribunal, como te digo, que tenía esta característica, ellos lo primero que me dijeron, señor, usted ha evaluado fotocopias y no forma convicción. Entonces yo me quedé pensando, evaluado fotocopias, sí, pero las marcas secuenciales y sistémicas son individualizantes, son únicas. Entonces dije, no, yo he evaluado originales, les dije. ¿Pero cómo? ¿Usted ha evaluado documentos en fotocopias? No, señor. Yo he evaluado originales, porque estas reproducciones en copia electrostática son originales porque representan marcas individualizantes de un instrumento fotocopiador. Y les expliqué las características de las marcas individualizantes. Entonces concluí que había evaluado fotocopias en original. Inclusive, como te digo, tengo un artículo de eso, ¿no? Las fotocopias originales. Porque si tú evalúas con fines de identificación, o sea, quieres saber, es como evaluar la escritura de máquina de escribir y saber si es la misma máquina de escribir, ¿ok? Eso lo puedes hacer, ¿no? Igual ocurrió en este caso, establecí que los 3 grupos de documentos correspondían a una misma fotocopiadora, ¿no? Bueno, otra de las cosas es con relación a la evaluación de copias electrostáticas. Efectivamente, hay casos en que uno debe emitir una reserva, ¿no? Ya desde hace algunos años, inclusive con Otto Rodríguez, brasileño amigo nuestro, ¿no? Teníamos lo que concertamos que era una falsificación absurda, ¿no? Yo lo denomino falsedad absurda a partir de esa conversación. Otto decía, si tú esperas ver un elefante en un documento y en el documento aparece una casita, ¿no? Obviamente no es lo que tú esperas, ¿no? Entonces, ¿tú puedes concluir que esa casita no es un elefante?
Sí, ¿no? Ok. Entonces, hay casos en que la falsificación que nosotros verificamos, o sea, que el documento que nosotros verificamos, es una falsificación de tan mala calidad o tan burda o tan notoria que tú puedes opinar y concluir por la falsedad de esa firma. No importa si la hayan insertado o no, tú estás opinando sobre la falsedad de la firma. Y en esos casos yo no emito reserva. Yo concluyo categóricamente que se trata de una firma falsa porque presenta características de ser falsa. No es un elefante, es una casita. Es una falsedad absurda, ¿no? En cambio, cuando la firma sí presenta características de autenticidad, sí emito una reserva en el sentido de que al tener el documento a la vista categorizaré el resultado, pero acá hay otro detalle. Yo identifico si la copia es nítida, es de buena calidad, con características de una primera copia, pero si no, yo verifico otra característica que solo la máquina lo puede ver. Tú sabes, cuando la hoja sale de la fotocopiadora o de la impresora con tóner, toda la hoja ha quedado marcada por micropuntitos que son los gránulos de tóner, ¿no? Que han quedado en forma aleatoria en toda la hoja, que no se ve, es diferente a que no estén, ¿no? Entonces, cuando hay reproducciones sucesivas, o hay temas de escaneado, lo que la visión humana no lo ve la máquina. Entonces, tú puedes distinguir concentraciones o ametrallamientos de tóner, ¿no? El gránulo de tóner es tan pequeño que si en la siguiente fotocopiada o escaneada ya no es un gránulo, ya son 5, y en la siguiente ya son 20. Entonces, los puntos se van haciendo más notorios. Entonces, tú puedes identificar cuando hay zonas que presentan menos ametrallamiento, es decir, más reciente, y zonas que aparecen mucho más contaminadas con este tóner residual, ¿no? Entonces, hay una serie de apreciaciones, además, que nosotros podemos hacer. No es lo único sobre lo cual podemos opinar, ¿no? Hay muchas características que pueden enriquecer a la pericia sobre fotocopias, ¿no? Y bueno, finalmente el hecho de la identificación por las marcas que producen cada fotocopiadora, ¿no? La diferencia es que antes teníamos un solo tambor, ¿no? La fotocopiadora venía con un solo tambor y había que cambiarlo pues a la muerte de un obispo. Ahora, cada cartucho trae su propio tambor. Entonces te sacan el cartucho y se acabó tus marcas sistémicas, por decirlo, ¿no? Mira, te comparto contigo, por si no lo está, por si acaso no lo puedes ver, de los participantes, el 56% ha dictaminado sobre reproducciones. Este es un tema es bien importante, y estas estadísticas las vamos a utilizar en los próximos congresos, porque este tema lo pienso seguir desarrollando, porque si bien tenemos que tener mucho cuidado, la mayoría de los participantes hablan de que tienen que hacerse reservas, y evidentemente cada caso es sui generis y cada caso es distinto al otro. Pero lo que tú has dicho es muy cierto, las características individualizantes de el tóner, no a la fotocopiadora, aunque pueden haber algunos otros defectos producidos para alguna parte de la impresora o de la fotocopiadora que no tengan que ver con eso, marcas en el soporte, por los rodillos, gran cantidad de cosas súper interesantes. Mira, Winston, yo sinceramente estoy agradecido. Vamos a ir cerrando este conversatorio, esta charla. Hemos tenido, estoy muy complacido porque, aunque no me había dado cuenta, este horario no es el mejor para nuestros colegas europeos, y nuestra colega Carmen Bercher ha estado conectada, ha estado compartiendo con nosotros. Nuestra próxima invitada va a ser Gabriela Hernández, de Cibdo, Argentina, que ha hecho una labor impresionante desde el punto de vista gremial, pero además una profesional con 33 años de experiencia, y que va a compartir con nosotros esta charla sobre la prueba pericial documental en toda Iberoamérica. Todos los presentes estamos sumamente agradecidos porque haya aceptado esta invitación. Todos los que se han inscrito en este
en este seminario o en este, ahora como se le dan, a mí no me gusta mucho la palabra, este webinar. Ya con esta inscripción no se tiene que volver a inscribir, nosotros le vamos a notificar, aunque ya sabemos que es el próximo viernes a la misma hora en cada una de sus ciudades. Quiero anunciarles que esto lo vamos a subir en el canal que estamos recién estrenando de grafotecnica.com en YouTube, pero adicionalmente en los audios, el audio de esta charla de hoy ya están disponibles en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de Spreaker, en Apple Podcast, va a estar también disponible ya prácticamente en todas las plataformas, porque el formato audio a nosotros nos gusta también desde hace muchos años. De hecho, nuestra página criminalística.net tiene podcast desde el año 2009 y digamos, ahora este podcast lo vamos a montar en el podcast de grafotecnica.com, que lo pueden buscar y pueden oír los audios viejos y otras, lo que nosotros tenemos como costumbre, que es compartir el conocimiento científico, que como decía Mario Bunge, el conocimiento científico es de dominio público. Si no hay mal que por bien no venga. Yo creo que en otra oportunidad, en otras circunstancias de no confinamiento, estas comparecencias hubieran sido más difíciles o más complejas. Trataremos de adaptarnos en los horarios también. Y para los que no pudieron asistir, vamos a subirlos a todas estas plataformas y todas les serán informadas por correo electrónico. Y vamos a seguir, pero te agradecemos muchísimo, Winston, el haber compartido tus conocimientos, tu experiencia, y quiero que nos des, por favor, un mensaje final antes de cerrar este conversatorio. Bueno, agradecer la participación de todos los que han concurrido. Me faltó decir que Argentina siempre fue para la región un referente, ¿no? Fueron los primeros, me parece que la ley es del año 72, los primeros en formalizar nuestra profesión, ¿no? Al punto de que para nosotros siempre fue importante ir chequeando, verificando el movimiento argentino, ¿no? Sus peritos calígrafos, ¿no? Sus textos, inclusive, un tema más moderno. Lo que les puedo decir es que, mirando hacia atrás, después de 38 años, ojo, miren, tengo 38 años como perito grafotécnico. No se te notan, eres joven todavía. Lo importante es nunca dejar de aprender. Y en los tiempos libres, si usted no tiene nada que hacer, ármese su café y póngase a experimentar. Coja su microscopio, mire aunque sean los ojos de la hormiga, pero siempre estamos en búsqueda de cosas. Y miren que así uno va encontrando y redescubriendo algunos temas importantes, ¿no? Y los libros son los amigos que tenemos relegados. Abran a sus amigos de vez en cuando y van a redescubrir nuevos conocimientos o van a encontrar cosas que ya hace 80 años ya describían determinados comportamientos, ¿no? Bueno, Raymond, muy agradecido por tu atención, por la invitación, a todos los colegas, compañeros participantes, un fortísimo abrazo para todos y quedo también a su disposición. Cualquier consulta podemos manejarlo por el canal de Raymond. Por favor, danos tus datos de contacto, tus redes sociales, Winston, para aprovechar que los que no te conocían tengan esa oportunidad de comunicarse contigo. Estoy colocando mi correo electrónico, creo que por ahí nos podemos comunicar inicialmente. Estás compartiéndolo en el chat. Sí. Está bien. Perfecto. No encuentro bueno, yo, mientras tú lo vas colocando allí, yo voy cerrando. Queremos dar el agradecimiento a todos los que se han conectado. Vemos por acá a Víctor Sauce, a nuestro amigo Claudio,
tenemos a Abimelec Tobilla, Hugo González, Natalia Ritondales, Silvana Lotufo, Patricia Soto, Almacielo Sterling de Colombia, Luis Tito Loyola, Andrés Cristo, Carmen Bercher, Byron Pilema, Erika Picoetía, Elsa Eliana, no puedo ver el nombre acá completo, Marixa Tizay, Diana Cohen, Alirio Vanega, María Valeria, Alberto Baduino, Mirta Sosa, Celeste Lerino, Oscar Pérez y Virginia. Bueno, hay otros usuarios aquí conectados sin nombre, pero a todos les queremos agradecer su presencia, su participación en las encuestas. Ha sido un honor y espero que sean ustedes un canal de redistribución de estas charlas que estamos haciendo. Compartan los enlaces por los cuales ustedes se pudieron inscribir, compártanlo con colegas. Nosotros lo que hemos hecho todos estos años es simple y llanamente elevar y destacar lo que es la profesión del análisis científico de documentos. Desde esta tribuna o desde este nuevo espacio, queremos seguir compartiendo con ustedes y queremos seguir repotenciándonos todos y aprovechar esta oportunidad que nos dan estos confinamientos para levantar el ánimo gremial y saber que nosotros somos una fuerza y que representamos una de las maneras de que se obtenga la justicia a través de la prueba documental. Con esto me despido, saludos a todos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta luego. Ahí estaremos. Felicidades.